Pérez Tapias, ¿cómo ha visto usted este Congreso del Partido Socialista? ¿Está usted disgustado o está usted contento con el resultado con esta ejecutiva? Bueno, disgustado no sería exactamente la palabra que yo utilizaría para mi estado de ánimo, porque además cuando las cosas son previsibles y tienen su explicación, pues el estado de ánimo pues se va modulando conforme a eso. Es cierto que nuestro compañero Pedro Sánchez, ya secretario general, había hecho mucho énfasis en esas propuestas de integración que él había formulado por propia iniciativa. Y como también ha señalado el compañero Eduardo Madina, no se ha producido esa integración. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que si en principio tuviera esa intención, el caso es que luego no ha actuado conforme a ella. Yo creo que se ha impuesto un criterio muy territorializado. Pero una cuestión, porque Eduardo Madina se autodescartó, sí. Pero usted no, usted dijo que usted no se descartó de estar en esa ejecutiva. ¿A usted le llamó Pedro Sánchez? Bueno, tuvimos una primera reunión hace 2 semanas o cosas así, una toma de contacto para, en fin, declarar nuestras respectivas intenciones de seguir hablando y concretar esa propuesta, pero luego ya no se produjo ninguna reunión más. Y creo yo que efectivamente fue por eso, por entrar en otra manera distinta de configurar una ejecutiva donde a lo mejor otros pues pensaban que no teníamos cabida. Por mi parte, pues señalé algunas cuestiones fundamentales que a mí me interesaba conocer, no solo por mí personalmente, sino por todo el colectivo, el sector del partido que me había apoyado en la candidatura, para entrar o no entrar en esa ejecutiva, pero estábamos abiertos a escuchar y a ver cómo era la propuesta. Pero entonces se puede decir que Pedro Sánchez les ha engañado, quiero decir, prometió integración y lo primero que hace es no integrar. Sí, eso es un hecho. Es decir, que es una evidencia que la ejecutiva... Pero como no lo dice usted, a ver si lo dice con estas palabras o con otras, pero... Es un hecho que la promesa no se ha visto cumplida. Entonces, el caso es que la ejecutiva ha salido con otros criterios donde el criterio de integración formalmente pues no se ha verificado. Se nota que es usted un filósofo, pero parece diplomático. Sí, a ver, José Manuel. Dice usted que el criterio de integración no se ha cumplido tal cual se había esbozado en esa primera declaración de intenciones. Pero a mí me llama la atención una cosa. No se ha producido la integración, se ha producido por la vía territorial. Es decir, ahí lo que ha primado ha sido, desde mi punto de vista, el peso excesivo de Andalucía en la configuración de la Ejecutiva, pero por otro lado, la Ejecutiva ha salido respaldada por el 86,1%, creo recordar. Sí. Y tanto usted y la gente que le apoyó en las primarias como a Madina sumaban el 52%. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Bueno, lo que ha pasado es que tal como llegan las delegaciones a este Congreso, en esas delegaciones ya los porcentajes que se habían obtenido en la elección directa de los militantes no se reflejaban en la misma composición del Congreso. De esa manera, pues claro, el Congreso daba un respaldo mucho mayor a lo que presentara Pedro Sánchez, que ya iba más allá del porcentaje que él tenía. Es decir, en la configuración de las delegaciones, pues ya se primó ese otro criterio y no el criterio de representación política en términos proporcionales a los resultados de las elecciones. Bueno, a los hechos, les promete integración, no les integra. Luego hemos visto que lo primero que hace es traicionar ese pacto del Partido Socialista en Europa y les da la espalda, incluso estaba por escrito, y ha sido penalizado porque no ha venido Juncker ni ha habido representantes europeos, no mandatarios europeos. Pero la pregunta que yo le hago, fíjese usted, a partir de aquí ha recibido muchas críticas el señor Sánchez, incluso por parte de alguien que es asesor del gobierno alemán. En la linterna de la cadena COPE esta semana hablaba Jürgen Donges, a ver si lo digo bien, y decía algo que a mí me ha parecido importante y que debería escuchar el Partido Socialista. Eso de excluir de antemano una coalición y además con el otro gran partido, eso para mí significa que este señor Sánchez todavía no sabe cómo funciona una democracia. Es que entre las cosas que ha dicho Sánchez es que no va a hacer pactos con el Partido Popular en España, ni fuera de España está abierto a hacer pactos con nada que no sea ellos mismos. Y esto, ¿usted no cree que habría que tenerlo en cuenta para un partido que quiere ser tenido como partido de Estado? Sí, en este caso mi posición puede resultar paradójica, porque no habiendo sido integrado en la Ejecutiva, estoy de acuerdo con esa decisión. En ese sentido, vamos a ver, hay que distinguir entre hacer pactos y hacer una gran coalición, que es otro tipo de pacto.
Es decir, que haya que hacer pactos en determinado momento con el Partido Popular o con otros partidos, y pienso que tienen que ir más allá de dos, tal como tenemos la situación en España, es una cuestión. Y proponer y hablar de un pacto de gran coalición de gobierno, al modo en que, por ejemplo, está en Alemania actualmente, es otra cosa distinta. Y entonces lo que ha manifestado Pedro Sánchez es, digamos, su negativa a ese tipo de pacto de gran coalición. Ahora bien, eso es lo que de alguna manera se ha anticipado o se ha reflejado en la negativa al voto de Juncker como presidente de la Comisión Europea. Perdona, Carmen, Arenales me había pedido, sí. y por ser Partido Popular, que es afectada en los pactos. Yo lo primero es, lógicamente, a usted como y a María Antonia como miembros, no sé si sigue siendo miembro del Partido Socialista, como miembros del Partido Socialista, y la enhorabuena, como no, a Pedro Sánchez en este momento, y desearles el mejor de los futuros, porque creo que si realmente se erigen en el gran partido que todos esperamos del Partido Socialista y líder de la oposición, pues España y los españoles lo necesitamos. Entonces, en ese sentido, mis mejores deseos, lógicamente, para el nuevo líder del Partido Socialista. Y voy a empezar muy brevemente diciendo lo que sí me ha gustado de Pedro Sánchez, que yo creo que ha sido muy positivo. Ha empezado tocando los dos grandes problemas de España, uno como ha sido el tema de Cataluña, que yo creo que ha hablado claro con el tema de patria y patrimonio, yo creo que ha sido bastante explícito, además lo hemos entendido bien, y ha dicho clarísimamente no al independentismo, por lo tanto, sí a eso. También sí ha tocado el otro grave problema, la gran lacra, el cáncer que tenemos en este momento en España, como es el tema del paro, por el que todos estamos absolutamente preocupados. Ha dicho que sí a otras cosas, como que no se obliga a las mujeres a abortar o que no se obliga a los niños a estudiar religión. Por supuesto que no se obliga a nadie, o sea, también estamos de acuerdo, pero sí manifestar también clarísimamente también los noes, y sí comentar como, por ejemplo, el que diga, que ha dicho claramente el no a que los españoles podamos elegir a nuestros alcaldes, a nuestros representantes, el método porque el cual ha sido él elegido, o sea, por el método que él es elegido en su congreso del Partido Socialista, dice que los españoles no elijamos a los alcaldes. Entonces, lógicamente, mi postura es la de no. Mi postura es la de no, o mi postura es la de no cuando dice que hay que luchar contra la corrupción y dice que no se haga, por ejemplo, la regeneración democrática, que no se haga lo de Castilla-La Mancha, que es disminuir el número de representantes y que nos apretemos el cinturón también los que nos dediquemos a la política. O cosas como dice, vamos a luchar contra la corrupción, pero dice que declaremos, que hagamos una declaración de patrimonio. Pero si eso ya está en la ley de transparencia, que no han apoyado EREOS. Entonces eso ha podido ser un despiste, pero vamos, si estamos de acuerdo en el contenido no habrá ningún problema. Terminar por donde empecé. Le deseo el mejor de los éxitos, porque yo siempre he defendido, llevo militando en un partido político 27 años, en Ortapia, yo siempre he defendido que los partidos políticos somos instrumentos que estamos sometidos y que estamos trabajando para el interés general de los españoles. Entonces, aquí lo importante es España, y como lo importante es España, hay grandes temas, como el tema de la educación, que lógicamente los grandes partidos se tienen que sentar y que negociar. Hay temas como, por ejemplo, salvar el sistema financiero que se nos caía, que los grandes partidos se tienen que sentar y negociar. Aquí hay temas de calado, porque España estaba como estaba, por eso es la consecuencia de los 6 millones de parados, que los grandes partidos nos tenemos que sentar y negociar, y que son temas de Estado. Y que son temas de Estado. E incluso llegar a que no es malo. Carmen Tomás. Yo le quiero preguntar una cosa. Las crónicas dicen que en los pasillos del Congreso, incluso hay algún artículo, por ejemplo, de Sotillos, que no llegó a conseguir los avales, pero se presentaba como candidato, que ya hablan de unas primarias en el limbo. Esa fue otra de las cosas a las que se comprometió, por lo menos en el debate público que vimos entre ustedes tres. Parece que todos los tres tenían claro que eso iba a ser en noviembre y que iba a haber unas primarias y tal. ¿Ha quedado también en el limbo o considera usted que no es otra promesa incumplida? Sí, dentro del discurso que ha formulado Pedro Sánchez, un buen discurso en líneas generales, sin duda esa es una de las ausencias. Entonces se ha notado esa ausencia en lo que a las primarias se refiere, y efectivamente también pusimos mucho hincapié en ese momento los tres candidatos en que las primarias debían de celebrarse. ¿Y eso qué significa, que no vaya a haber primarias en noviembre? ¿Que se lo ha dicho Susana Díaz o cómo? Eso el ya secretario general tendría que decirlo, porque a mí no me lo ha dicho. Bueno, pero tú que tienes olfato... Yo lo que constato es que efectivamente que las primarias están aplazadas, parece ser indefinidamente, y se prevé que se trate en un comité federal el asunto y se tomen las decisiones correspondientes. Bueno, algunos pensamos que es un compromiso muy fuerte y que no se puede fallar ante la ciudadanía en ese punto, porque se ha formulado de manera muy vehemente y muy nítida. Por lo tanto, esa convocatoria a la participación ciudadana debiera cumplirse.
En este caso, en su discurso, que ya digo que ha tenido otros aspectos importantes y que hay que destacar como muy positivos, sin duda pues no aparece. Una pregunta, porque yo, evidentemente tienes la palabra, Cristina, evidentemente como Arenales todos le damos la bienvenida y le deseamos suerte al nuevo secretario general del Partido Socialista, pero yo como no he estado en el Congreso, no sé si a lo mejor lo ha dicho y no lo hemos sacado, y por eso quiero ser justa. Cuando ha hecho esa crítica al Partido Popular en cuanto a la corrupción y barrer la casa, ha mencionado también la propia casa en Andalucía y la corrupción que está hasta aquí con la Junta de Andalucía, o no ha dicho nada. ¿Ha hecho alguna mención Pedro Sánchez a barrer la propia casa o no? Nada. Bueno. Digo, no vaya a ser que se nos haya escapado. Usted que sí ha estado. Es una pregunta interesante, Pero me gustaría saber la respuesta. Nada. no solo es una pregunta interesante, sino que puede ser una pregunta pertinente. Entonces, si felicitamos, y así lo hemos hecho, yo lo hice en público al salir a Pedro Sánchez por su discurso, eso no quiere decir que en el discurso esté dicho todo. Hemos señalado una ausencia, pues efectivamente ahí hay otra ausencia. Por lo tanto, yo creo que esa escoba pues tiene que ser para barrir muchos ámbitos domésticos y en ese sentido pues... Pero entonces adolece a lo mejor de